diag en try. Y vimos cómo podemos también aplicarlo para cualquier uso, ¿no? Sí, sobre todo en cuanto estamos controlando los corrientes, los no sé qué, ¿alright? ¿Sí? Como cualquier motor que conocemos en el mundo, tiene que utilizar algo de, algo de potencia, y esa potencia es proporcional al corriente, ¿de acuerdo? Que alimentamos. Y vimos que si estamos usando una corriente alterna, somos capaces de, como que, ¿cómo se llama? Ration. Darle algunas raciones, no sé cómo se llama en español. Dame lo dibujo para que me entiendan. ¿Sí? Porque luego se me va la onda cómo se dicen las cosas. El corriente alterna que sale de la pared, ¿sí? Lo podemos ver como si fuera una onda sinusoidal, ¿alright? Y hay el ciclo positivo y el ciclo negativo. Vimos que yo, dependiendo de cuando detono mi SCR, hay un ángulo que llamamos delay angle y otro ángulo que llamamos conduction angle, ¿se acuerdan? ¿Sí? Es decir, imaginemos que yo tengo algo parecido a esta. Tengo voy a detonar mi gate cuando, por ejemplo, bueno, yo hago, por ejemplo, tengo un circuito así, y este circuito tiene una resistencia, un divisor de voltaje, pero el segundo es un potenciómetro, ¿sí? Entonces, aquí mi potenciómetro está conectado a un diodo, y ese diodo es el que ahora me da y aquí tengo mi motor, alright, y ese motor, es mi motor, resistencia de carga, and this is it, alright. So, cuando estas son 120 volts, por ejemplo, o lo que sea, entonces vimos que, por ejemplo, con ese divisor de voltaje, voy a refrenar, voy a controlar cuánto corriente está entrando en el diodo. Pero yo sé que el diodo normalmente conduce nada más cuando está en forward bias, ¿sí? Es decir, el voltaje cuando es positivo, en ese ciclo positivo es cuando el diodo va a pasar. Pero aún así, como yo tengo un potenciómetro, y ese potenciómetro, si lo tengo, por ejemplo, en esta posición, alright, si tengo mi potenciómetro aquí, por ejemplo aquí, eso significa que nada más esta es la única resistencia que me está afectando, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, cuando luego empieza a subir mi voltaje, inmediatamente ese diodo empieza a conducir, entonces genera el corriente de gate, I-gate, el pulso que necesitamos para detonar. En este caso, entonces, tengo corriente que va a bajar en SCR, ¿sí? Así que mi motor va a empezar a conducir. ¿Y qué tengo entonces? En otras palabras, voy a tener algo así. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es decir, toda la parte positiva de mi voltaje va a pasar. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, pero ¿qué tal si yo bajo esta cosa y ahora lo pongo quizá aquí en la mitad? Tengo mayor resistencia, entonces va a correr menos corriente del gate.
Así que, por ejemplo, lo que me va a pasar es algo parecido a esto. Es decir, bueno, let me see. Voy a esperar hasta que no va a conducir hasta este tiempo y luego cuando ya creció suficiente para pasar esas dos resistencias, la resistencia 1 y la mitad de resistencia 2, ahora es cuando va a entrar el corriente suficiente para detonar mi gate. Así que voy a tener algo parecido a esta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y ahora, si lo tengo aquí, por ejemplo, si lo traigo aquí quizá aún le voy a dar una pequeñita ration, I don't know, bueno, una pequeñita voltaje, algo así, pequeñito, ¿sí? Se explica, ¿no? ¿Está claro? ¿Sí? Y entonces, esta corriente es la que normalmente, claro, va a generar la potencia. Así que más corriente que le estoy dando, si le estoy dando mayor parte, entonces mayor potencia voy a tener. Si le estoy dando una mitad de mi voltaje, menos potencia. Así que va a girar menos, etcétera. Si le estoy dando nada más una pequeñita, aún más. Ajá. Aún mucho más. Alright? So, a lo que voy, chavos. Es que no me gusta agarrarme la cara porque me dijeron que me puede dar COVID y no invento eso. ¿Quién le da miedo COVID a ustedes? Sí, nos hemos vuelto hasta loco, no inventes. 2 veces. Todos nos da miedo hasta saludar a la gente. ¿Ah? Y luego dice que viene otra. ¿Sepa? Sí, el ignorante. En niños. Sí. ¿Cómo? ¿Otro qué? Hepatitis. ¿Hepatitis? ¿En niños? Ajá, en niños. Ajá. Pero también viene otro 2 COVID. En el Gringolandia yo vi que ya pasaron 1 millón de muertos. ¿Ah? 1 millón de muertos de COVID. Así que cuídase. Alright. Quizá les guste las fiestas, pero aguas. No, de veras, ¿ah? Hey, no game. Ajá. No es un juego. Esta cosa sí es real. Ajá. Esta cosa sí es real, chavos. Ajá. Anyway, entonces con esta podemos controlar nuestro corriente que le estamos alimentando al motor, ¿sí? Ahora, hay algo que nos interesa. De hecho, les va a tocar a ustedes, les va a tocar desarrollar un control de motor, pero esta vez va a ser más chido porque no lo vas a controlar usando precisamente un potenciómetro. Más bien tú vas a usar, por ejemplo, no sé, un Arduino o lo que sea, ¿sí? ¿Me explico? Es decir, tú escribes un código, ya sabes la programación, todo, ¿sí o no? Sí. Sí. Entonces, tú escribes un código que va ahora, en términos de tiempo, tú vas a, esta es tu get. Aquí tú tienes tu motor, si quieres. Y ese get ya sabemos que requiere un pulso, ¿sí o no? ¿Sí? Y entonces, este pulso tú, ya vimos que este pulso es el que normalmente nos dice la porción. Acuérdate, quizá se me olvidó mencionar el término, pero por ejemplo, si tengo algo así, así hubiera, bueno, está bien. Imaginemos que así es mi onda, ¿no? ¿Sí? Mi medio ciclo. Este ángulo le llamamos, ¿cómo le llamamos? Le llamamos delay angle, ¿de acuerdo? El ángulo de retardo, ¿no?
y mientras que esta le llamamos ángulo de conducción, conduction angle, alright? Así que vimos que con este pulso, nosotros, claro, controlamos nuestro delay angle y conduction angle, ¿de acuerdo? ¿Está claro? ¿Sí o no? Si mando un pulso usando el potenciómetro, vimos que le doy mayor resistencia, entonces voy a requerir más corriente de gate. Más bien, voy a esperar hasta que crezca mi whatever. Para que mi delay angle sea muy chiquito, es decir, empecé por ejemplo desde aquí, entonces la resistencia que está conectado al gate debe ser menor. Si esa resistencia crece, entonces, más bien, cuando la resistencia todavía es menor, una vez que ya empezó a crecer, inmediatamente le doy el pulso, ¿sí o no? Pero cuando mi resistencia es mayor, es decir, ya giré mi potenciómetro, para que me entiendáis como está, cuando traigo mi potenciómetro así, la resistencia es menor. Así que una vez que empieza a crecer mi voltaje de la pared, luego se detona mi gate. El gate se detona. ¿Por qué? Porque ya es suficiente corriente. Pero imagínate que yo trae mi potenciómetro hasta aquí. Si lo traje hasta aquí, entonces voy a esperar hasta crecer a unos 60 volts, por ejemplo. Estoy imaginando. ¿Para qué? Para que pueda ahora correr. ¿Sí me explico? Para que pueda generar un suficiente corriente de gate para detonar mi SCR, ¿sí? Así que ustedes ya no van a depender de esta. Vas a construir un circuito, como ya lo estamos viendo, todo depende del corriente del detonante, del corriente que le sale del gate, ¿sí? Si yo, por ejemplo, estoy mandando un gate así, un detonante, luego así, ¿eso qué significa? Le estoy dando más potencia a mi motor o menos potencia en comparación a esta. Exacto. Si estoy haciendo así, eso significa que estoy pasando casi toda la parte, por ejemplo, positivos. Ahorita vamos a ver que también yo puedo pasar a la parte negativa usando los trial. Pero el chiste es que si yo programo mi Arduino para que me dé los pulsos, por ejemplo, me dé 5 pulsos por, no, son muchos. Me dé, por ejemplo, un pulso por segundo, ¿no? Así, Estoy dando más o menos, ni mucho, ni menos potencia a mi motor. ¿Por qué? Porque estoy pasando, quizá estoy evitando, no estoy pasando, por ejemplo, 2 periodos de mi voltaje. Pero ¿qué tal si estoy mandando así? Entonces estoy pasando más periodos más ciclo de mi voltaje. Así que mi motor está recibiendo más potencia. Pero ¿qué tal si activo mi pulso y luego espero 5 segundos? Otra vez lo activo, espero 5 segundos, no inventes, mi motor no va a recibir nada, ¿sí o no? ¿Entendido? Ya sabe programar en C, ¿sí o no? Entonces tú puedes nada más poner un timer, ¿sí? Un delay, en Arduino creo que hay una función que se llama delay. Tú le dices, oye, Sleep, ¿no? Sleep, delay, whatever, ¿sí? Sí. Le dice, oye, tú vas a medir, las rotaciones de tu motor. Por ejemplo, si yo pongo un delay de 5 segundos, es decir, espero 5 segundos antes de mandar otro pulso. Tú vas a ver, eso corresponde a cuántos rotación. ¿Me explico? Ahora, le metes, ahí estoy hablando, mando un pulso, espero, es decir, cuando mando un pulso, empiezo a conducir. Espero 5 segundos porque cuando va a lo negativo, ya se apaga mi SCR.
¿sí? Cuando baja el ciclo negativo se apaga, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ya bajé bajo el IH. ¿Cómo llamamos IH? Ese corriente, ¿cómo lo llamamos? Holding current. Ajá. Entonces, es que ustedes son muy inteligentes. Entonces, de todo mi get, pasa la parte positiva y luego baja porque el voltaje ya no es suficiente. Mi corriente baja, bajo holding current se apaga. Espero 5 segundos, otra vez mando otro pulso, pero entre 5 segundos ya perdí mínimo como unos, no inventes, como 1000 ciclos de mi voltaje, ¿sí? Entonces otra vez detono, ahora otra vez deja pasar y luego bloquea, espero 5 segundos, detona, pasa, bloquea, 5 segundos, detona, pasa, bloquea, muy poquito potencia le estoy dando al motor, así que menos rotación, ¿de acuerdo? Menos rotación por segundo, por ejemplo, alright. Pero si yo pongo un delay, por ejemplo, nada más de 1 segundo, entonces estoy haciendo así, ajá. Entonces, pasa corriente, bloquea, inmediatamente pasa, bloquea, inmediatamente pasa, bloquea, así, le estoy dando mayor potencia a mi motor, así que va a girar. Acuérdate que estos motores giran gracias al campo magnético, ¿sí? Que se genera mediante la corriente. Así que más corriente le estoy dando, más campo magnético más fuerte y más rotación le voy a dar. Alright, según la ley de Faraday. ¿Sí o no? ¿Entendido? Ya puedes imaginar cómo vas a armar tu circuitación. ¿Sí? ¿De acuerdo? Todo el mundo, el Arduino cuesta como 150 pesos. 200 y algo. 200 y algo está. 240. Bueno, si se les cuesta que sea entre 2 personas, ¿sí? ¿Sí? Que 2 personas hagan el control. ¿Sí? Si tiene Raspberry, mucho mejor, ¿no? ¿Sí? Pero el chiste es que van a hacer proyectos en 2 personas, ¿sí les parece? Ajá. Porque van a comprar también un motor, ¿sí o no? ¿Sí? Un motor DC es suficiente para, si puedes controlar el DC, puedes controlar también el AC, etcétera, etcétera. ¿Va? Entre 2 personas. Ajá. ¿De acuerdo? ¿Es mucho? ¿Es mucha lana? No. Ok. Bueno. Entonces ya entendimos cómo funcionan los, ¿cómo se llama? Cómo funcionan los SCR. Ahora nos toca, bueno, SCR ya vimos que es un tipo de, por decirlo así, es un tipo de Shockley diode, pero que tiene un gate, y mediante ese gate podemos controlar el flujo de corriente, entre anodo y cátodo. Pero ahora, bueno, y ya vimos cómo también podemos usarlo en cuanto a las aplicaciones. Entonces, ahora nos toca otro tipo de tristores, más bien. Por cierto, no sé si tenga el libro con ustedes. ¿Sí tiene? ¿Tendría el libro? Ajá, sí. ¿Sí? Porque sí me interesa que, bueno, es que dibujar la verdad no me gusta, me cuesta mucho tiempo y bueno, el texto mucho time. Bueno, dame el dibujo ni modo. Es otra aplicación, yo diría interesante, ¿no? Por ejemplo, tú quieres, a veces se nos va la luz, ¿sí o no? Y tú quieres que cuando se te va la luz, automáticamente se compense con una batería que tú tienes instalado para que no haya ninguna falla de luz, ¿sí? Eso pasa también en los hospitales, donde tú tienes un motor que utiliza la gasolina, no sé qué, para generar, ¿sí? Entonces tú puedes decir, oye, cuando ya hay una falla de luz, entonces automáticamente prenda el motor para generar el voltaje.
sobre todo a los aparatos del hospital, ¿sí o no? Porque si hay algunos pacientes que andan, por ejemplo, en los no sé qué, ya varía, ¿no? ¿Sí? Bueno, eso es sistema de compensación. Pero también tú puedes usarlo, por ejemplo, quizá dámelo, lo dibujo. Porque ya luego me entiende porque lo hemos visto muchas veces. Es para que vea cómo las historias, la verdad, son muy importantes, ¿no? Pero, otra cosa, por cierto, que se me olvida. Aparte de ese sistema de control de motor, también les voy a pedir un aspirador. Ajá. Para que si tú vas a hacer una order, ¿cómo se llama? Order. En el Mercado Libre. Una compra. Si tú vas a pedir que te mande las cosas, vale la pena que también sepa. Ahora te les voy a decir que van a necesitar, porque más bien tiene ya los amplificadores operacionales, ¿sí o no? Cada uno tiene lo suyo, ¿sí o no? Ok, bueno. Para que no, porque si manda 2 veces, hay veces que te cobra también, entonces no te conviene, ¿alright? Mejor comprar todo el kit y ya con eso. Otra cosa, te conviene en cuanto al cálculo de la velocidad tener un diodo. ¿Sí me explico? Porque digo un LED más bien. Porque es importante. Cuando tú detonas tu gate, deberías ver que se prendió tu LED. ¿Sí me explico? Es decir, si tú pones, por ejemplo, el delay de, no sé, de 2 segundos, entonces deberías ver a poco se prendió mi LED. Después de 2 segundos se volvió a prender. 2 segundos. 2 segundos. Entonces, en tu programa, cuando tú dices, oye, necesito, porque tú vas a escribir un programa que parece así para que me entiendan. Mejor lo hablo en términos de programa. Tú vas a decir, ¿cómo le llamamos el programa? A ver, dame idea. ¿Cómo le llamamos? El programa que vamos a poner en la función. La función la vamos a llamar, por ejemplo, contar rotación, ¿sí? O generar rotación. Generar rotación. Y ese generar rotación que va a tomar como su entrada, como su argumento. Bueno, va a ser int, ¿cuántos? Por ejemplo, le voy a decir, déjame pensar, pulsos, número de pulso, int número de pulso. No, número de pulso debería ser más bien las, no, sí, la velocidad de esta función. A ver, piénselo. Esta función va a tener número de pulso. Número de pulso. Y luego los números de pulso son los que vamos a multiplicar con no sé qué para generar la velocidad. ¿Sí? Número de rotación. ¿De acuerdo? Y entonces en otras palabras, int rotaciones. ¿De acuerdo? ¿Sí? Tú le vas a decir, quiero que la velocidad de motor gire, por ejemplo, 200 rotaciones por minuto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Así que tú le vas a decir, oye, te va a preguntar, ¿a qué velocidad lo quiere? Quiero, por ejemplo, 200 rotaciones por segundo. ¿Sí o no? Y entonces le vas a dar 200 rotaciones y aquí, entonces, tú vas a hacer tus cálculos. ¿Me explico? ¿Sí? Y entonces, tú vas aquí tú vas a usar, no sé, te va a regresar los números de pulso. ¿Sí me explico? ¿Sí o no? ¿O no me entiende? ¿Sí me entiende? ¿Sí? Tú le vas a decir, quiero que gire a tantos, quiero yo que tú gires a tantos rotación por segundo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, le vas a dar como input el número de rotación que tú quieres
Y esos números de rotación, entonces, los va a calcular usando los pulsos, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, la salida va a ser pulsos, ajá, número de pulsos, ajá, que va a ser una, no sé, un entero, un int, número de pulso por segundo. Y estos pulsos los vas a ver mediante el LED. Es decir, cuando se prende tu LED, ya sabe que ya pasó un pulso. Otro, pasó otro pulso. Otro, pasó otro pulso. ¿Me explico o no? ¿Sí? Entonces, ¿alcanza a ver cómo lo vas a estructurar tu programa? ¿Alright? Ok, good. Bueno, entonces, vamos a seguir. So, tengo aquí, es otro diodo. Ese es un rectificador, ¿sí o no? Ya lo vemos. Sí hemos visto los rectificadores, ¿verdad? ¿Sí? Ok. So, entonces tengo aquí uno. Aquí tengo la tierra y luego tengo, va a subir. Luego aquí tengo esta es la lámpara. Y luego aquí tengo un capacitor junto con una resistencia. Y luego tengo ahora tengo un SCR que tiene un get que viene de aquí. Y tengo una resistencia y tengo una batería. So, los voy a anotar, alright? This is 120 volts. Y luego tengo, aquí tengo por decir 6.3 volts. Y aquí tengo, D1. This is R1. Luego tengo D3. D me refiero a diodo. Luego esa es D2. Y luego tengo R2. Y luego tengo está claro que viene para acá. Mi triac, más bien mi SCR. Este va a tener un voltaje mayor a 6 volts. Y luego este va a ser R3. Y tengo 6 volts. I think that's all. Alright. Entonces, y luego voy a tener ahora las direcciones de corriente. Esta, a ver, está aquí. Una parte viene para acá, claro que otro va para allá. Y luego viene para acá, y luego pasa por T2 y otro va a cargar la batería. Observa por favor. El sistema de compensación, no sé cómo lo puedo llamar, ¿sí? Es decir, si nos va la luz, quiero que mi sistema siga funcionando, alright? ¿Sí? Que no me interrumpe, ¿sí? No me interrumpe la falta de luz, alright? So, this is what we got. Tengo mi fuente de voltaje de 120 volts, ¿sí? Ese es el que está alimentando las luces, ¿de acuerdo? Pero tengo una batería también, por ejemplo, de 6 volts, ¿de acuerdo? ¿Sí? Hasta aquí estamos bien, ¿de acuerdo? Y esta batería va a ser mi batería, no sé cómo se llama, en inglés se llama backup. Backup significa que, oye, si se me falla algo, tengo respaldo. Exacto, respaldo. ¿Sí? Entonces,
tengo esta, bueno, aquí tengo un rectificador, ¿de acuerdo? Y este rectificador, claro que aquí en esta parte, en este transformador, tengo 6.3 volts, ¿sí? Porque ya le bajé, entonces aquí tengo 6.3 volts. Porque los transformadores, su chamba es o elevar el voltaje mientras baja el corriente o al revés, ¿sí? Si estamos en un central de generación no sé, de energía eléctrica, ahí nuestro transformador se llama Step Up Transformer, ¿ok? Es decir, es un transformador, como yo voy a transportar el voltaje, el corriente, por ejemplo, desde, no sé, aquí donde se encuentra uno de central eléctrico. ¿Nadie es de Hidalgo aquí? ¿Ah? ¿Cómo que no conoce su país? No conoce ningún lugar donde se genera energía. Pero de los huachicor sí sabe, ¿verdad? ¿Cómo no sabe dónde se genera la luz? Eso me da mucha información de ustedes. Entonces, mira, cuando se genera energía eléctrica ya sabemos cómo se genera, ¿sí o no? Entonces, como, claro, el corriente, el flow de los electrones, ya sabemos que sí, calienta el cable y si es mucho corriente hasta lo quema. ¿De acuerdo? ¿Sí? Algunos materiales sí como que aguantan, por ejemplo, materiales como de tungsten, que es la que usamos en los focos, ¿sí? Eso aguanta muchísimo calor, hasta emite, pero ese es un material muy caro, ¿alright? El más usado es el cobre, por ejemplo, ¿sí? En las líneas que tenemos por acá. Entonces, tenemos que nosotros cuando vamos a transportar, por ejemplo, ahí desde, no sé, desde Veracruz, ya hay un central, desde Veracruz quizá hasta Hidalgo, los cables que tenemos que usar, tenemos que evitar que se caliente mucho porque se va a quemar, ¿sí o no? ¿Cómo lo hacemos? Elevamos el voltaje y bajamos el corriente, porque al final de cuentas la potencia es igual al voltaje multiplicado por corriente, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con un transformador que tiene, estas son las cositas, ¿no? Estas son los turns, ¿alright? Entonces, este lado voy a tener menos y aquí voy a tener mayor, ¿sí? Así que eso me va a levantar. Aquí yo tenía corriente voltaje, quizá corriente de, no sé, de 100 amperes con 100 volts, por ejemplo. Entonces, cuando yo meto más ¿cómo se llaman estas cosas? Turns en mi inductor del transformador. Entonces voy a levantar el voltaje mientras estoy bajando el corriente. Entonces ahora yo lo puedo transportar. Y cuando llego en la colonia, ahora hago el revés. ¿Me explico? Ahora, mi transfo va a tener menos aquí en la parte secundaria, en la parte primaria va a tener mayor tornos de mi inductor. Así que bajo el voltaje, ahora doy más corriente. ¿De acuerdo? ¿Sí está claro? Ok. Entonces, aquí yo tenía 120 volts y aquí yo tengo 6.3. Así que se llama Step Down Transformer. Step Down es como bajarle, ¿no? Bajar la escalera, por ejemplo. Mientras que el otro que yo tenía se llama Step Up. El que yo tengo, por ejemplo, en los centrales hidroeléctricos. Es Step Up Transformer, ¿alright? Entonces, ¿qué hago aquí? Tengo 6 volts. Observa lo que va a pasar, chavos. Observa lo que va a pasar. Tengo 6 volts. Esos 6.3 más bien, ¿alright? Los 6.3 volts, claro, me genera suficiente corriente. Como es una full wave rectifier, es decir, agarra toda el ciclo positivo, tanto el ciclo positivo como el ciclo negativo de mi voltaje, ¿sí? Deja pasar los dos. ¿Por qué? Porque tengo dos diodos. Un diodo deja pasar la parte positiva, otro la parte negativa. ¿Cómo?
Esta, por ejemplo, pone en forward bias, está puesta en forward bias por el ciclo positivo y esta por el ciclo negativo. Así que paso los dos. Los rectificadores ya se acuerdan cómo funcionan, ¿de acuerdo? Aunque yo puedo hacer también otro con bridge rectifier, etcétera, etcétera. Entonces, esta, bueno, me va a generar corriente. Una parte viene aquí, esa es la lámpara, ¿ok? Entonces, una parte viene y se mete aquí en la lámpara, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero también, observa, el voltaje que yo tengo aquí es 6.3, quizá menos 0.7 de variable potential, ¿sí? Así que voy a tener suficiente voltaje aquí, el voltaje que yo tengo aquí es el mismo que tengo aquí y es el mismo que tengo aquí, ¿sí? Porque está en paralelo, ¿sí o no? Entonces, aquí voy a tener un voltaje suficiente como, por ejemplo, de mayor de 6 volts, ¿de acuerdo? Ahora, como tengo 6 volts, un voltaje mayor de 6 volts, voy a cargar mi capacitor, ¿de acuerdo? ¿Sí? Voy a cargar el capacitor. Y este capacitor entonces se va a encontrar, por ejemplo, a 6.1, ¿sí? Pero observa que tengo mi batería, tengo mi batería también que se cargó, ¿ok? Entonces, una parte de corriente también vino para acá, se fue a cargar la batería, ¿de acuerdo? Pero la batería sigue siendo a 6 volts. Y esos 6 volts son los que tengo aquí y son los que tengo aquí también, ¿sí o no? Ahora, ¿qué vimos con los tristores? No sé si lo mencioné, pero que para que el tristor funcione, necesito detonante, pero también mi anodo debe ser más positivo que mi cátodo, ¿sí o no? Eso lo platicamos, ¿sí o no? Entonces, observa, tengo 6 volts, aquí también tengo 6 volts. Esta corresponde al anodo, alright? This is the anode. Y esa es cátodo. ¿Sí? Anodo 6 volts, pero el cátodo se encuentra a 6 puntos something, ¿sí? ¿De acuerdo? Así que mi cátodo es más positivo que mi anodo. Entonces va a conducir para nada. ¿Verdad que no? ¿Sí? Más bien, toda la corriente viene, en lugar de entrar en el anodo, va a cargar mi batería. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora imaginemos que ya se cortó, nuestra distribución se fue la luz, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Inmediatamente, entonces mi capacitor ahora empieza a descargarse, ¿sí? Se descarga, viene para acá, sube el corriente, viene para acá, le da vuelta. Pero mientras se descarga, entonces baja su voltaje. Como bajo su voltaje, entonces mi cátodo ya se pone más negativo, ¿sí? Su voltaje baja en comparación del voltaje que yo tenía aquí, que era 6 volts. Entonces cuando baja, ¿qué significa eso? Entonces el corriente que venía, una parte viene para acá y pasa por ese gate y ya el gate puede detonar. Al detonar ese CR, y yo tengo mi anodo más positivo que esta, mi anodo tiene mayor voltaje que esta, entonces ahora conduce mi batería, ahora manda voltaje que viene y encuentra camino muy fácil, conduce y viene aquí, voy a prender mi lámpara, aunque se hace, claro, en una fracción de un segundo. ¿Alright? ¿Sí me entienden? ¿Sí o no? Entiende el sistema de respaldo entonces, alright? Antes de que se me vaya la luz, tengo voltaje que viene, bueno, ese voltaje que yo tengo aquí, lo tengo también aquí, cargo mi capacitor y también otra parte, el corriente viene, prende esta lámpara, entonces ahora hay un corriente que viene también en esta dirección porque tengo la ley de nodo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dame un segundo.
Lo repito, chavos. Tengo mi voltaje que está ahora, la distribución está bien, no hay corte de corriente. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, aquí tengo la ley de Norton, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? La ley de los whatever, ¿sí? ¿Sí se acuerdan? ¿O no? La ley de los... ¿ah? Sí se acuerdan, más bien de Kirchhoff, bueno, de Kirchhoff, perdón. La ley de Kirchhoff de corriente, ¿sí o no? Mi corriente llega aquí, entonces encuentra dos caminos, entonces se divide, ¿sí o no? Alright? Entonces, una parte viene aquí y prende mi lámpara, ¿de acuerdo? Y otra va para allá y va a bajar hacia la batería porque aquí estoy cerrado, ¿sí o no? ¿Sí? Aquí está cerrado, ¿sí o no, chavos? ¿Sí? Está cerrado, ¿por qué? Porque tengo 6 volts aquí y aquí tengo el voltaje que yo tengo aquí casi igual y es igual a lo que tengo aquí, a lo que tengo aquí y a lo que tengo aquí en este capacitor, ¿sí o no? Entonces mi capacitor ahora se carga, ¿sí? Como se carga, mi SCR está cerrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo menos voltaje aquí en el anodo que en el cátodo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ya cargué mi batería, ya mi SCR está apagado, ahora tengo corte, ya se me va la luz. Entonces cuando se me va la luz, ¿qué pasa? Entonces voy a tener un proceso diferente. Ajá. Ahora mi corriente ahora va a ir en la dirección opuesta. ¿Ok? Ahora mi generador de corriente, ajá, no va a ser la distribución de central, más bien va a ser ahora la batería. Alright? Va a ser la batería ahora que me va a dar un corriente que va en esta dirección. Una parte viene, cuando llega aquí, luego encuentra que mi anodo tiene mayor voltaje que este. Entonces, viene para acá, ¿sí? Porque otra parte... Bueno, viene para acá, otro para allá, otro para acá. Entonces, el corriente que viene aquí... Luego detona mi gate. Esa es mi gate, el gate, alright. Una parte viene, detona mi gate. Como tengo aquí, observa. Aquí tengo el gate que ya está detonado, pero también tengo el anodo que tiene mayor voltaje que el cátodo. Entonces, ahora mi SCR puede conducir. Cuando puede conducir, entonces ahora puedo automáticamente prender mi lámpara, alright. ¿De acuerdo? Está clarísimo. ¿Sí? Les invito a que también... Si es una lámpara nada más, quizá un transfo no lo necesita porque tú vas a sacar la luz del plug. ¿Sí o no? Eso también puedes construir un circuito para probar esto. ¿Sí? Lo mismo para, no sé, un circuito para... Creo que había un ejemplo en el libro, no me acuerdo. Hay otro circuito que uno puede circuito de backup, para hacer el backup primero. Alright, el respaldo. Se llama respaldo, ¿no? Sí. A ver. Ok. Cuando hay muchísimo voltaje, ¿sí? Sistema que, por ejemplo, en el estabilizador se llama... ¿Sí? Stabilizer. Ajá. ¿Sí los ubican? Es decir, cuando por ejemplo está lloviendo y hay ¿cómo se llama? Sobrecarga. ¿Ah? Sobrecarga. Sobrecarga, ajá. Una sobrecarga y luego se nos apaga. Ya lo puede construir también, ¿sí o no? Un sistema de control de ese tipo, ¿sí o no? ¿Sí? Si no te viene en la mente, lo vamos también. Mira, yo tengo aquí mi voltaje de 120 volts, alright, y tengo aquí mi switch
Ajá. Y tengo mi fusible, ¿se llama? Sí. Bueno, mi fusible. Y luego aquí tengo ahora mi SSR, alright. Mi SSR que viene a la Tierra, pero una parte de mi SSR viene para allá. Entonces aquí tengo mi transpo que viene hasta aquí y tengo otra parte de transpo. Ajá. Y luego tengo mi DC power supply, bueno, mi generador DC power supply. Ajá. Y luego tengo mi Vout que estoy dando, voltaje de salida, pero aquí tengo mi diodo tipo Zener diode, ¿sí se acuerda? De diodo Zener. Ajá. Y aquí tengo otra resistencia L2. Y luego tengo aquí, entonces, ya. Muy fácil, ¿no? Alcanza a ver de qué se trata, ¿sí o no? Ajá. Cuando mi voltaje está bien, ajá. Cuando mi voltaje está bien, ¿qué tengo? Cuando el voltaje está bien, mi switch está pasando por el voltaje, ajá, y mi transfo lo baja quizá, lo pasa al sistema que tiene ¿cómo se llaman? Los rectificadores, lo convierte en DC, ¿de acuerdo? Entonces aquí tengo un DC que estoy esperando, ¿sí? Un DC quizás, no sé, para alimentar mi tele, mi computadoras, todo lo que usa, todo lo digital, ¿sí? Pero resulta que ahora cuando sube esos 100 volts, cuando sube los 100 volts, entonces aquí el voltaje de salida también sube, aunque suba un pequeñito, un poco, ¿sí? Inmediatamente detona mi Zener diode. Mi Zener diode se pone a conducir, ¿sí? Cuando se pone a conducir, entonces una parte viene para la Tierra, para no quemarlo, pero también otra parte viene aquí al gate de mi SSR, lo detona. Al detonarlo, entonces mi SSR ahora empezó a conducir también, ¿sí? Acuérdate que aquí no tenía corriente, ¿de acuerdo? Tenía nada más voltaje. En esta parte yo tenía voltaje, nada más tenía... Esta cosa estaba apagado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el gate no estaba detonado, ¿de acuerdo? Así que tenía 100 volts, aquí tenía 100 volts y aquí se me bajaba y yo convertía en corriente y tengo Vout que yo necesito. Ahora cuando me subo, entonces mi diodo Zener ahora se pone a conducir y una parte de corriente viene para acá, detona mi SSR, ahora mi SSR empieza a conducir. Ahora cuando empieza a conducir, es decir, el corriente empieza a venir para acá, ese corriente mismo va a quemar el fusible y ya se desconectó mi generador, ¿no? Así que ya protejo mi whatever, ¿sí? Clarísimo, ¿sí o no? ¿Sí? Ok. Bueno, eso también lo puedes construir, me imagino, ¿sí? Bueno, entonces, ya que hemos cantado de esto, todo esto, nos falta nada más hablar sobre dos cosas. Ajá. Como yo les comenté, todo es un Shockley diode, un diodo de 4 capas, alright? Todos son iguales, literal, alright? Son exactamente igualitos, nada más que hacemos un pequeñito cambio, pero son exactamente iguales. Diac y triac, ¿sí? Diac significa diodo AC y triac, no sé, whatever. Tómalo como triac, ¿ok? Bueno, el chiste es que esta cosa, la manera que está construida es medio rara, ¿sí? La manera que lo construye en la industria, pero no nos interesa mucho, ¿alright? Aquí tengo N y luego aquí tengo P
luego tengo N, luego tengo P, luego tengo N. Alright? Check it out. ¿Sí? Así se construye esta cosa. Ajá. Quizá ya me lo pongo, este N ya me lo pongo más para acá. Lo traigo más para acá, para que tenga N. Así que tengo N, P, N, en otras palabras, alright? ¿Cómo se llama ese? Se llama diag. Bueno, diag. Creo que así se lee en español, ¿no? Ajá. ¿Sí? Y entonces, y lo representamos así. El diag lo representamos así, literal. En otras palabras, a ver, ¿cuántos diodos tenemos ahí? En esta materia. Acuérdate, un diodo es unión de dos regiones diferentes. ¿Cuántas uniones tenemos ahí? Son 4, ¿no? ¿Sí o no? Bueno. Y entonces, esta cosa es más interesante, ¿por qué? Porque mira cómo se comporta Chavo. Ajá. Bueno, tiene aquí, por cierto, esta nada más le llamo A1 y A2. Ajá. Es decir, ánodo 1 y ánodo 2, whatever. ¿Sí? Nunca tengo ni cátodo no tengo ánodo y cátodo, no. Son puros ánodos. Ajá. Entonces, observa, también se comporta precisamente como Shockley diode. Donde este corresponde a mi IS, switching current, y este corresponde a mi IH, holding current. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero esta es nada más, bueno, y ya sé que este corresponde a off y este corresponde a on. Esta región es off, on. ¿De acuerdo? Pero esta cosa, lo interesante es que esta cosa también es capaz de... Ya me entendieron. ¿Sí? Y si yo lo represento, mira cómo se presenta esta cosa. Entonces tengo un PNP, alright, que está. Ahora tengo un NPN. Ajá. This is A1, por cierto, A1, A2, ajá. And this is A1, this is A2. Entonces, aquí tengo. Luego uno se confunde mucho con las flechas, así que take note of that. Tómalo en cuenta, por favor. No se vaya a confundir con las flechas, ¿no? Porque es muy fácil, si no vas a alcanzar, no lo vas a corroborar con esta cosa. Ajá. Ajá, so, this is 2, 1, 2, 2, 2, 3, luego 4. Clarísimo, ¿verdad? Entonces lo puedes corroborar con esta cosa, ¿sí o no? ¿Sí? So, a lo que voy, ya se da cuenta que estamos hablando de
dos Shockley diode. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Dos Shockley diode. Uno que conduce en una dirección, otro que conduce en otra dirección. ¿Sí? Donde tengo PN y luego tengo otro PN. ¿Sí? Son dos Shockley. ¿Sí? Dos diodos de 4 capas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por eso tengo, acuérdate que antes yo tenía Q1 y Q2. ¿Sí? Y dependiendo de la polarización que yo traigo en A1 y A2, ahora yo puedo conducir. Todavía no estoy hablando de detonante, no estoy hablando de gate. ¿Ok? Acuérdate que los Shockley diode o diodos de 4 capas, ellos nada más, yo conduzco, mi conducción depende de qué? De V breakover, ¿sí o no? Esa se llama breakover forward y el otro es V breakover reverso, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Clarísimo, ¿sí o no? ¿Sí, chavos? ¿Está durmiendo o qué? El voltaje de breakover sí se acuerda de qué se trata, ¿sí o no? Sí. Ok. Es el voltaje que yo polarizo mi tristor, ¿para qué? Para que se pone a conducir. Ajá. Todavía no estoy hablando de detonante como la que vimos en SCR. Alright? Para nada. ¿Sí? Nada más lo voy a conducir yo incrementando el voltaje entre terminal 1 y terminal 2. A1 y A2. ¿Ok? Lo voy incrementando hasta un punto donde ahora sí va a conducir. Dependiendo de cómo. Claro, aquí este debe ser positivo. Esta es plus V y aquí tengo menos V si tú quieres, ¿ok? Para que pueda conducir, ¿de acuerdo? Entonces lo voy incrementando mi plus V, ajá, lo conecto quizá a una, no sé, le conecto a una fuente de voltaje, ajá, plus V y voy incrementando, lo voy incrementando hasta que yo llego V breakover, entonces ahora baja el voltaje entre A1 y A2, ahora empieza a conducir, ¿sí? Y eso es el funcionamiento de DIAC. Ajá. En otras palabras, para que me entienda, yo puedo tener, observa, yo puedo tener algo así, bueno, yo voy a tener una resistencia así, y lo voy a conectar a esta cosa. Ajá. Y aquí tengo positivo y aquí tengo negativo. ¿Ok? Entonces, aquí mi corriente viene en esta dirección. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ahora son Q1 y Q2 que yo pongo en forward. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Q1 y Q2 está en forward. En otras palabras, esta es el único que está conduciendo. Esta está en reverso. ¿Sí o no? Clarísimo, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora, ¿qué tal si ahora yo cambio? Ahora observa, chavos. Ahora cambio mis polarización. Ajá. Cambio mi polarización. Ahora le pongo así, al revés. Tengo positivo y tengo negativo. ¿Qué pasará? ¿Cómo? ¿Qué va a pasar si cambio la polarización de mi batería? ¿Cómo? Va a trabajar con un y Q2. Exactamente. Q2 más bien Q3 y Q4, ¿sí o no? ¿Sí o no? Porque ahora positivo, ahora va a polarizar esta. Míralo desde el punto de vista de diodo. Por eso yo les comenté que si ya entendiste los diodos, entendiste todo lo que viene del diodo, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, si tengo positivo, ahora mi corriente va a venir en la dirección opuesta, ¿sí o no? ¿De acuerdo?
Entonces, ya entiende, luego puede imaginar la aplicación donde ahora yo no tengo una fuente de batería DC, más bien tengo AC, ¿sí o no? Así que el ciclo positivo polariza Q1 y Q2, ciclo negativo polariza Q3 y Q4, ¿sí o no? Entonces ya pasa los dos, ¿sí? ¿Sí me entiende? Ya puede luego imaginar la aplicación, ¿sí o no? ¿Sí o no? Puede visualizar la aplicación. Ahora, hay un chiste. Yo soy capaz de agarrar un pedazo aquí, traerlo y conectarlo con... ¿Cómo se llevó esta cosa? Ajá. Observa, chavos. No, creo que necesito dibujarlo otra vez. Bueno, lo voy a dibujar de modo. Ahora tengo dos N aquí. Bueno, eso se hace a nivel industrial, no nos interesa, alright? Pero nada más es para que me entiendan. Tengo N aquí y otro N aquí, alright? NP y otro N aquí y otro N. Observa, chavos. ¿Sí? Bueno, eso se hace mediante el doping, el dopaje, no nos interesa, alright? Pero quiero que entienda cómo está construida esta cosa. Es decir, agarro el silicio en un pedazo, le pongo un pentavalente, átomo pentavalente y otro pedazo de arriba, también otro pentavalente, y luego en el medio pongo un trivalente, y luego pentavalente, trivalente, pentavalente, pentavalente, ¿ok? Y luego tengo esos dos, los conecto. Esta y esta los conecto y genero un... ¿Sí? Genero un get. ¿Va? Y ahora ese get, ¿para qué me va a servir? Ahora yo no voy a detonar esta, no voy a detonar esta conducción mediante el V-breakover. Ya no dependo de V-breakover. No dependo de la polaridad que le estoy dando. Más bien voy a depender de qué? Del pulsito que le voy a dar aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Voy a depender del pulso. Así, entonces tengo, en otras palabras, observa, tengo mi get que está aquí, pero también viene para acá, viene para acá. ¿Ya me entendieron? ¿Sí o no? Porque está compartido. ¿Sí o no? Así que, dependiendo de cómo traigo mi polarización, si tengo positivo aquí, como lo tengo así, si tengo positivo, ¿qué pasa, chavo? Si yo le meto, aquí es mi get. Si mi corriente de get ahora pasa, tengo positivo, esta terminal es positivo, y le doy un pulso positivo, ¿qué pasa? Inmediatamente mi corriente de Q2, corriente de la base de Q2, entonces sube, y eso corriente corresponde a IB1, hace IE1, hace genera también, detona un IC1, me estoy refiriendo al conector, ¿sí? Entonces esta cosa va a empezar a conducir, ¿de acuerdo? ¿Sí? Mientras que estos dos quedan apagados, ¿de acuerdo? Ahora, si cambio, ahora le pongo V negativo, es decir, aquí tengo V negativo, ¿qué pasará? Entonces, aún con el mismo pulso positivo, ahora ese pulso positivo viene para acá, y ahora detona el IB3. Y ese IB3, corresponde precisamente a ¿qué? Corresponde a IC4, ¿sí? 44. Y
¿Y eso qué significa? Ah, ok, inmediatamente voy a tener corriente en esta, ¿sí? Entonces, y ahí también. Tengo corriente en esta y luego tengo esos dos Q3 y Q4, ahora son los que se prenden mientras que estos se apagan. Entonces ahora, yo con el mismo curso, dependiendo de la polaridad que yo tengo en el terminal 1 o terminal 2, bueno, terminal 1 y terminal 2, dependiendo de esa polaridad, yo puedo ahora conducir en cualquier dirección. ¿Ya me entendieron? Sí lo alcanza a ver claramente, ¿sí? Entonces, una aplicación, por ejemplo, tú puedes controlar la puerta del supermercado, ¿sí? Donde tú tienes un proyecto, un generador de infrarrojo, donde tú vienes, luego pasa y ya generaste el corriente del gate, ¿sí? Y tú vas a prender Q1 y Q2 y genera una corriente que va en una dirección, en esta dirección, ¿sí? Entonces, esa corriente va a girar el motor en una dirección. Ya se abrió, ¿de acuerdo? Claro, tú vas a poner un delay, ¿sí o no? Un delay, un tiempo de espera. Ahora ese tiempo de espera, después tú vas a calcular y mandar otro pulso, pero que va a corresponder al semiciclo negativo de mi voltaje. Y con eso ahora prendo Q3 y Q4, ¿alright? Pero ahora prendo en dirección opuesta. Y ahora la puerta que se cierra. ¿Sí me explico? Porque va a generar ahora el campo magnético que va a girar el motor en dirección opuesta y ya, se abre y se cierra. ¿Sí o no? Clarísimo, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, si ya los entendiste, entonces, my friends, si ya entendieron los Schottky diode, los SCR, Silicon Controlled Rectifier, los diag and triag, ya terminamos los tristores, alright? Ahora nos toca nada más las osciladores y terminamos la materia. Pero les encargo el sistema de control de motor, alright? Cada uno de ustedes. ¿Va que va? ¿Sí? Bueno, nos estamos viendo.